Bien, bienvenidos en esta noche a esta nueva lección. Estamos viendo la historia de la redención. Si pudiéramos pensar en otro nombre, la historia del amor de Dios. Pero recordemos que en esta historia siempre estamos viendo un solo eje. Por eso hablamos de historia, no de historias, sino de la historia de la redención. Y con esto queremos decir que Dios se ha revelado progresivamente en el tiempo para dar a conocer a los hombres, como ustedes y como yo, y hombres de otras épocas, la manera en que Él salva a la humanidad de la perdición eterna, lo cual es una realidad, lo cual es el juicio de Dios por el pecado. Pero también vemos toda su misericordia y clemencia al proveer salvación para los hombres. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que habíamos dejado la semana pasada y recordemos que el jueves estuvimos viendo un evento importante. Israel ha llegado a un punto medio, si pudiéramos decirle así, entre la salida de Egipto y antes de llegar a Canaán, que es la tierra prometida, que se le afirmó a Abraham para su descendencia. Recordemos las tres promesas que se le dieron a Abraham. Una tierra. Dos, una gran descendencia en donde podrían extenderse en esa tierra que Dios les iba a dar. Y tres, un libertador, un salvador que bendeciría a todas las familias de la tierra. Y ya vemos cómo Dios va cumpliendo progresivamente esas promesas. Pero estamos en un punto medio, y ese punto medio tiene un nombre en la Biblia: el monte Sinaí. En este monte, yo les había dicho que este pueblo debe aprender dos grandes cosas, dos cosas muy importantes. Una de ellas la vimos la semana pasada, el día jueves. Recordemos que una de las cosas que el pueblo de Israel aprendió allí, en el monte Sinaí, es que el estándar de Dios, es decir, los 10 mandamientos, no pueden ser por ellos cumplidos. Vimos que Dios dio la ley con un propósito. No era esperando que alguien pudiera cumplir ese estándar de perfección que Dios había demandado. Recordemos ese estándar de perfección. No podían violar ni un solo mandamiento, ni una sola vez en la vida, ni externamente ni internamente. Ese es un estándar que ningún hombre jamás ha podido cumplir. Así que vimos allí en el monte Sinaí que Dios hace un pacto con ellos. Y en ese pacto, Dios promete hacer de esa nación una nación que sea cabeza, una nación que sea sacerdotal, es decir, que sea mediadora entre las demás naciones y Dios, lo cual es un privilegio. Pero ellos deben obedecer la ley. Y esa ley está condensada en los 10 mandamientos. Pero recordemos que ese estándar es imposible para un hombre. Dios, cuando dio su ley allí en el Sinaí a su pueblo, no estaba haciéndolo pensando que alguien entre el pueblo sí iba a poder cumplir, tal vez Moisés o alguno de ellos. De ninguna manera, porque la Biblia también afirma que aún Moisés pecó. Todos los hombres de Dios que fueron usados por Dios han pecado. Y nadie puede cumplir ese estándar de la ley. Pero el propósito que vimos allá en Romanos 3, si recuerdan, por el cual Dios dio los 10 mandamientos, es que el hombre reconozca la gravedad de su pecado. Es decir, que el hombre pueda entender que ha pecado gravemente contra Dios en acto y en pensamiento, y que al no cumplir el estándar de Dios, está bajo el juicio de Dios. Es por eso que en ese pacto realmente Dios tiene que seguir teniendo misericordia de su pueblo.
Y es por eso que lo último que vimos es que Dios sigue demandando al pueblo de Israel esta provisión que desde el principio de la humanidad Dios estableció para los que han de ser salvos. Un cordero inocente derramando su sangre a favor del pecador. Aún así, eso no quiere decir que ahora ellos no deben cumplir la ley. Por supuesto que deben cumplirla, pero al no poderlo hacer en el estándar que Dios exige, un estándar de perfección absoluta, tienen que seguir acercándose a Dios a través de fe en el libertador venidero, sacrificio y derramamiento de sangre. Muy bien. Así entonces pudimos ver cuál es esa primera cosa que ellos debían aprender allí en el monte Sinaí. Pero hay un segundo asunto que ellos debían aprender. Por eso es que hablamos de dos cosas importantes que ellos debían aprender allí en el Sinaí. Y acabamos de ver la primera. Aprendieron que ellos eran pecadores en extremo contra Dios, que no podían justificarse a sí mismos, que no tenían capacidades propias para salvarse delante de Dios. Y por eso tenían que acogerse todavía a la misericordia de Dios. Pero lo segundo que van a aprender ahora es muy relacionado con lo primero. Y si lo primero les anunció muerte, les anunció juicio por causa de que ellos no podían cumplir la ley, en lo segundo, Dios va a explicar con gran detalle la vida que ellos pueden recibir tras haber muerto porque la ley los condenó. Va a detallar esa vida. Y recordemos que esa vida siempre está centrada en una promesa, en la promesa del libertador venidero. Pero Dios va a detallar ahora de manera profunda y visualmente la forma en que ellos pueden ser salvados de la condenación de estar en pecado en contra de Dios. Y esto que nosotros estamos viendo, quiero que recuerden que es una sola historia y que no es solamente esta provisión para los hombres de aquella época. En la medida que vamos entendiendo cómo Dios va revelando su provisión de salvación para el hombre, ustedes y yo tenemos que reconocer que todo esto que estamos viendo pone las bases de lo que también hoy necesitamos entender. Por eso es tan importante seguir el hilo de lo que estamos aprendiendo, porque esas son las bases de lo que ustedes y yo necesitamos aprender para lo mismo, para poder ser salvados eternamente después de morir y no ir a perdición eterna. Entonces, vamos a entrar en materia. Yo quiero que por favor se ubiquen en sus Biblias en Éxodo capítulo 25. Recordemos que el pueblo de Israel está allí en el Sinaí. Éxodo capítulo 25. Vamos a estar muy, muy atentos. Por favor, me confirman, ¿están allí? ¿Están en Éxodo 25? Sí, pastor. Perfecto, muy bien. Éxodo 25. Entonces vamos a revisar en este capítulo algo muy importante. Éxodo capítulo 25. Ustedes notan allí un título y es la ofrenda para el tabernáculo. Así que vamos a introducir un tema aquí, el tema de el tabernáculo. Esto es muy importante porque bajo el nombre tabernáculo ellos van a aprender lo segundo que advertimos que tenían que ellos aprender allí en el monte Sinaí. Aprendieron la muerte, reconocieron su pecado, reconocieron la gravedad de su pecado y ahora van a aprender mucho más detalladamente la vida que reciben frente a esa promesa del libertador. Y lo van a aprender a través de un tabernáculo. Déjenme explicarles por qué un tabernáculo. Primero, coloquemos la necesidad del tabernáculo. Quiero que miren, por favor, a los versos 1 al 9. Voy a leerlo rápidamente a favor de ustedes. Dice así.
Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Hasta el verso 7, seguramente hay muchos términos que ustedes, con los que ustedes no están tan relacionados. Sin embargo, todo esto que ustedes están viendo en estos 7 versículos tiene un propósito en el verso 8, y es este: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esas son palabras de Dios. Y Dios aquí está demandando de Israel traer, ofrendar una serie de insumos y de materiales con el propósito de construir un santuario. Aquí se llama en el verso 8 un santuario. En el título vemos que es un tabernáculo, pero aquí en el verso 8 aparece un santuario. Ahora, el requisito de construcción de ese tabernáculo está en el versículo 9. Dice así: conforme a todo lo que yo te muestre, dice Dios a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que primero, Dios ordena al pueblo de Israel que le construyan un tabernáculo o santuario. Y el verso 8 dice que ese santuario tiene un propósito, y es que Dios quiere habitar en medio de ellos. Así que aquí hay un punto muy importante. Hasta el momento, Dios ha estado con ellos. Dios los ha estado guiando de día en forma de nube, de noche en forma de una columna de fuego. Pero ahora Dios quiere habitar en medio de ellos. Quiere compenetrar con su pueblo. Quiere estar tan cerca de la vida íntima de cada uno de su pueblo, y lo va a hacer en un santuario. Esto implica que el Dios Santo, para este tiempo, requiere y precisa de un lugar especial para que pueda vivir entre el pueblo. Si no hay ese lugar especial, no podrá vivir entre el pueblo. Solamente con el requisito de un santuario o un tabernáculo, Dios podrá vivir en medio de ellos. Y Dios lo ordena. Noten que no pide permiso al pueblo de Israel para hacer el santuario. Es una orden. Pero aún más allá, no solo se trata de que ellos le construyan un santuario, sino que se lo construyan conforme al diseño que Dios va a mostrarles. Y esto nos hace recordar otro episodio en esta única historia. No sé si ya están pensando en ese episodio, pero sí. Los que pensaron en el arca, ese es el episodio. Recordemos que cuando Dios mandó hacer el arca, no le dejó a Noé el derecho de ingeniarse cómo hacerlo. Y esto principalmente por una razón. Porque el diseño tiene un significado salvador, una sola puerta. Y si Noé lo hacía a su manera, perdía el significado salvador. Por eso Dios es tan delicado cuando exige que los hombres se acerquen a Él, que tiene que ser a la manera en la que Dios demanda, no en la que el hombre quiere o desea. No queda a la imaginación de los hombres el acercarse a Dios. Ustedes recordarán que Adán y Eva, cuando intentaron acercarse a Dios en sus propios recursos, con hojas de higuera, fueron rechazados, y Dios les enseñó cómo debería ser, por lo cual les colocó pieles, probablemente de corderos.
Y eso también nos hace recordar cómo Caín fue rechazado, aunque intentó acercarse a Dios. Dios siempre ha estipulado la manera en que demanda que el hombre se acerque a él. Y por eso este tabernáculo tiene que ser, como dice el verso 9 de Éxodo 25, tiene que ser conforme al diseño que Dios va a mostrar. Muy bien. No vamos a poder, definitivamente no vamos a poder ver todos los detalles preciosos de lo que implica ese tabernáculo, pero por lo menos hoy vamos a llevarnos una idea general de lo esencial, de lo medular, la importancia que tiene el tabernáculo para el pueblo de Israel en el Sinaí. Y ya estamos viendo de entrada su importancia. El tabernáculo va a representar la morada de Dios entre su pueblo. De tal manera que entre Egipto y Sinaí, Dios ha estado con ellos, pero no ha habitado en medio de ellos. Lo va a hacer ahora a través de este tabernáculo. Bueno, si ustedes miran algunos títulos, ustedes van a poder ver algunos de los accesorios que debían estar en determinada posición y de acuerdo con unas figuras muy particulares reveladas por Dios en el santuario. Si ustedes miran Éxodo 25:10, solo vamos a mirar títulos, habla allí de un arca, una gran caja, que aquí se llama el arca del testimonio. Si ustedes van al versículo 23 de Éxodo 25, van a encontrar una mesa. Dice, la mesa para el pan de la proposición. Luego, si ustedes bajan al versículo 31 o avanzan al versículo 31 del mismo capítulo 25, encuentran otro accesorio. ¿Cuál es ese accesorio? El candelero de oro. Y ustedes después van a Éxodo capítulo 27 y encuentran otro accesorio. Éxodo 27, el título allí es el altar de bronce. Luego van al versículo 9 de Éxodo 27 y encuentran otro título y dice el atrio del tabernáculo o el patio del tabernáculo. Nos refiere a un lugar particular del tabernáculo. Luego van al capítulo 28 y habla de unas vestiduras sacerdotales, las vestiduras de los sacerdotes. Muy bien, todos estos títulos están puestos allí para especificarnos la forma, las medidas y la posición dentro del tabernáculo que Dios había revelado para el santuario en el que él iba a vivir. Recordemos este dato importante. No es Moisés ni el pueblo a quienes se les deja a su imaginación la construcción del tabernáculo. Ellos son las manos obreras, pero Dios es el diseñador y tiene que ser de acuerdo con el diseño de Dios para que cumpla el propósito de salvarlos, ya que han acabado de reconocer su pecado y que por ello van a morir al no cumplir ese estándar de perfección que Dios demanda con los 10 mandamientos y que ustedes y yo aprendimos la semana pasada. Así que hay varios accesorios allí. Antes de mostrarles unas imágenes para que podamos ponernos en sintonía y contextualizarnos con todo esto, quiero que miremos unos versos más. Ubiquémonos en Éxodo capítulo 26. Éxodo capítulo 26. Se titula precisamente el tabernáculo. Pero quiero que leamos los versos 31 al 33, porque aquí hay un asunto importante. Éxodo 26, 31 al 33. Voy a leerlo a favor de ustedes. Dice así. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Recordemos que los querubines son aquellos ángeles que están más cerca de la presencia de Dios. Verso 32. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. ¿Por qué quería traerlos aquí? Porque aquí hay una ordenación muy general del santuario. Podemos ver por estos versículos
que este tabernáculo o santuario estaba dividido en dos. Una parte llamada el lugar santo, otra parte llamada el lugar santísimo. Y estos dos lugares estaban separados por un enorme y precioso velo de varios colores y con diseño de querubines. Lugar santo y lugar santísimo. Esa es una distribución general del tabernáculo. Hay un elemento que ustedes notaron ahí que va en el lugar santísimo, es decir, del velo adentro, el lugar santísimo. Recordemos, el lugar primero que se menciona aquí es el lugar santo y luego está el lugar santísimo. En el lugar santísimo va el arca del testimonio, como ustedes ven en el verso 33. Y esta arca tiene el propósito de mostrar y simbolizar el trono de Dios entre los hombres. Es como si la habitación celestial de Dios bajara en forma de maqueta para que los hombres visualmente pudieran entender, siquiera por símbolos, que Dios estaba habitando en medio de ellos. Así el arca del testimonio va a estar en el lugar santísimo, que es el lugar en donde está la presencia especial de Dios. Y esto es muy importante, porque lo que nos está mostrando ahora este verso es que cada cosa debe ir puesta donde Dios quiere que vaya. Cada accesorio debe ir en el lugar en que Dios ha querido que vaya, porque cada accesorio individualmente y en conjunto en el santuario o tabernáculo tiene un significado redentor, salvador. Por eso les digo, Dios con el tabernáculo ahora lo que va a hacer es explicarles con gran detalle, de manera visual, cómo recibir vida, habiendo el Señor acabado de mostrarles su gran pecado y la muerte resultante que vendría para ellos por ello. Así que esto es supremamente importante. Ustedes van a ver que Dios no está cambiando aquí el plan con el tabernáculo. Lo que está haciendo es ahora mostrarles con mayor detalle esa provisión de un Salvador. Vamos a verlo así entonces. Quiero que vayamos a un libro del Nuevo Testamento. Vamos a Hebreos, casi al final del Nuevo Testamento. Vamos a Hebreos. Y nos vamos a ubicar en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. ¿Me confirma alguien, por favor, si están aquí? Sí, pastor. Perfecto, muy bien. Hebreos capítulo 9. Antes de leer una porción aquí que nos va a detallar algo sobre el tabernáculo muy importante, quiero recordarles un versículo que leímos allá en Éxodo y decía, las vestiduras de los sacerdotes. A partir de ahora, en el tabernáculo, Dios va a escoger a una de las 12 tribus de Israel. Recuerden que Israel tuvo 12 hijos, cada hijo fue el fundador de una tribu, y el pueblo de Dios ahora está compuesto por los descendientes de estos 12 hombres, las 12 tribus de Israel. Recordemos que la tribu por la cual Dios va a enviar al Salvador prometido es la tribu de Judá. Pero hay otro hermano de Judá llamado Leví, y este es decir, Leví, y su descendencia a quien Dios va a escoger para que sean los exclusivos servidores del tabernáculo. Ellos van a ser los que van a tener que acomodar los accesorios,
en su camino por el desierto, van a ser los que van a tener que recoger el tabernáculo y van a tener que volverlo a armar allí donde Dios dice que lo armen. Van a tener que ser los únicos y exclusivamente ellos los que lleven el tabernáculo, lleven todos los accesorios. Nadie más puede hacerlo. Por eso, esta tribu de Leví es la tribu de donde salen unos personajes llamados los sacerdotes. Y estos van a ser los encargados de estar haciendo el oficio diario del culto en el tabernáculo. Cada uno va a tener unas funciones dependiendo el accesorio y lo que el Señor demande respecto a ese accesorio. Pero de entre los sacerdotes va a haber un sacerdote principal llamado el sumo sacerdote, con unas vestiduras muy especiales, y solo él va a recibir la comisión del Señor, el permiso del Señor de entrar al lugar santísimo una vez al año. Una vez al año. Para poder ir con sangre de animales y rogar por un perdón nacional, es decir, por el perdón de toda la nación, una vez al año. Esto es muy importante. Ahora, teniendo claro eso, vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 6. Hebreos 9, 6. Voy a leer. Dice así. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo están los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, lo que estábamos viendo. Verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Muy bien. Lo que vemos aquí entonces es que esos dos lugares son muy importantes. En el primer lugar, que es el santo, hay una serie de oficios que los sacerdotes deben ejecutar, todos los cuales tienen un significado salvador. Pero en la parte exclusiva, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, no sin sangre, no podía entrar sin sangre, porque él llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de ser mediador entre Dios y los hombres. Por eso el oficio sacerdotal, como les explicaba, implica eso, ser mediador entre Dios y los hombres. Y por eso él iba a mediar entre Dios y los hombres con sangre de inocentes animales, para que Dios otorgara perdón a la nación por un año, a toda la nación. Y esto es interesante porque vamos viendo cómo el Señor cada vez más va ampliando el rango de eficacia de la sangre del inocente. Antes, la sangre del inocente pagaba por una persona. En la Pascua, la sangre del inocente pagó por una familia. Ahora la sangre del inocente está pagando por una nación. Y recuerden, cuando venga el libertador, él bendecirá todas las familias de la tierra, no solo una nación. Así entonces la eficacia de este cordero está ampliándose. Muy bien. Volvemos entonces a Éxodo y habiendo visto esto, voy a mostrarles unas imágenes. Ruego que por favor ustedes me confirmen cuando las puedan estar viendo. ¿Las ven? Sí, señor. Sí, pastor. Perfecto. Muy bien. Bueno, lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla es el tabernáculo. Mírenlo acá. Este es el atrio del tabernáculo, este es el patio. Quiero confirmar algo. ¿Ustedes están viendo mi cursor moviéndose por la pantalla? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces, todo este terreno que ustedes ven es el patio del tabernáculo. Aquí está como tal el tabernáculo. Por dentro está dividido en dos secciones. Uno es el lugar santo aquí y el lugar santísimo acá. Aquí ustedes ven la presencia de Dios en forma de nube de día.
Y noten que esa nube está asentada precisamente sobre el lugar santísimo. Aquí todas las 12 tribus alrededor del tabernáculo, en las laderas del monte Sinaí, porque allí es donde ellos están viviendo esto. Noten que fuera del tabernáculo hay dos accesorios. Aquí está el primer accesorio, que es el altar de bronce. Aquí ustedes ven a los sacerdotes de la tribu de Leví, exclusivamente de la tribu de Leví. Y aquí hay otro accesorio, se llama el lavacro. Todo tiene su propósito y ustedes ven aquí al sumo sacerdote que tiene unas vestiduras especiales diferentes a las de los demás sacerdotes, aunque todos son de la tribu de Leví. Un punto importante aquí. Aquí ustedes ven la entrada principal. No hay varias entradas, solo hay una entrada principal, y en la entrada ven ustedes a un sacerdote y al pueblo acercándose allí con diferentes víctimas, diferentes corderos, ovejas, ganado. Por aquí adentro ven a un sacerdote encargado de degollar, y en este punto es el altar del juicio. Aquí es donde el cordero inocente muere ofrecido a Dios para cubrir el pecado de el oferente, es decir, del que lo ofrece aquí a la puerta. Y hay mucho trabajo aquí. Luego los sacerdotes de aquí tenían que entrar al lugar santo, pero antes de entrar tenían que lavarse. Aquí está el lavacro, implicándose que este sacerdote desde la entrada hasta aquí está representando al pecador de aquí afuera. Es decir, que el sacerdote está mediando por el pecador de aquí afuera, sacrificando a la víctima por el pecador, llevando a la víctima a morir, y esta víctima está muriendo aquí por el pecador, y este sacerdote, una vez la víctima ha muerto, se lava, implicando que ahora el pecador que está aquí ha quedado limpio y puede entrar al lugar santo. Esto es supremamente importante porque solo hay una entrada y está lo más lejos posible del tabernáculo, indicándose que entre este lugar de la entrada y el tabernáculo se tiene que pasar obligatoriamente por el altar de la muerte. Por supuesto, el israelita no podía morir ahí porque su sangre derramada era pecadora. Por eso tenía que ofrecer el cordero. Pero simbólicamente, el pecador que llegaba aquí, entraba aquí a través del ministerio del cordero ofreciéndose y el sacerdote representándolo hasta adentro, hasta llegar al lugar santísimo una vez al año por el sumo sacerdote. Noten que esto es muy gráfico y es la manera en que Dios está mostrando cómo el pecador es salvado. Ya el hombre sabía, ya el pueblo sabía cómo ser salvados a través de esta provisión, pero ahora Dios está dando grandes detalles. Es como si dijéramos coloquialmente, el Señor está usando plastilina, está usando cosas visibles para que el pueblo entienda que así como es grande su pecado ante Dios, lo cual quedó claro con la ley, también es grande la salvación del Señor. Ahora, todo esto es representativo y el pecador no puede entrar aquí porque recordemos un punto importante. Solo un cordero perfecto puede traer salvación plena a los hombres. Y recordemos que apenas se están ofreciendo corderos, animalitos, que sin embargo no fueron los que realmente pecaron. Por eso una víctima perfecta, un cordero perfecto, tiene que ser hombre, para que pueda representar a los hombres, pero a la vez tiene que ser inocente, y no hay ningún hombre que sea inocente. Entonces este cordero tiene que ser Dios y hombre a la vez, y entonces todas estas sombras, todas estas figuras de animales y de sacerdotes podrían pasar. Pero mientras no llegue ese libertador, la salvación tiene que representarse de esta manera, con animalitos y ahora con sacerdotes y con accesorios, para que el pueblo entienda que su salvación es un acto grande y es un acto en el plan de Dios muy organizado.
y el hombre no puede hacerlo a su manera. Bueno, muy bien. Quiero que miremos ese tabernáculo por dentro. Aquí hay otra perspectiva del tabernáculo. Me dice, por favor, si lo pueden ver. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, aquí lo tenemos desde otra perspectiva. Tenemos la entrada principal, tenemos al pecador que quiere ser salvado eternamente. Y este pecador sabe que debe llegar a la puerta y no puede venir sin una víctima que lo represente. Esa víctima va a pasar a este lugar, que es el altar de bronce, en donde morirá a favor del pecador. Y después de muerto, lo que hará este sacerdote es pasar aquí al lavacro y lavar sus manos, su cuerpo y sus pies, indicando que este pecador ha quedado limpio por el sacrificio del cordero, y así puede entrar al lugar santo. Miren el lugar santo. Este es el velo que yo les comentaba y que leímos en las escrituras, que separaba el lugar santísimo del santo. En el lugar santo hay 3 accesorios, tal vez ustedes los alcanzan a ver, está un poco borroso, pero se puede ver algo. Aquí está algo que se llama el altar del incienso, que simboliza las oraciones. Está aquí el candelabro de 7 brazos, que representa la presencia de Dios y la luz salvadora. Y aquí está una mesa con 12 panes, una columna de 6 panes, otra columna de 6 panes, que representa la comunión con Dios. Esto es supremamente importante, porque lo que implica es que el pecador que se ha acercado aquí a la puerta, este pecador, solo por causa de que un cordero inocente muera por él, puede hacer parte ahora de la luz de vida de Dios. Puede ofrecer oraciones a Dios y puede tener comunión con Dios representativamente. El sacerdote está haciendo todo por él. Pero adicionalmente, en el lugar santísimo, recordemos, es donde está la presencia de Dios. Y para que este pecador pueda llegar a la presencia de Dios, debe igualmente acercarse aquí y esperar fielmente que llegue el momento del año en el que este personaje, el sumo sacerdote, con víctimas que sacrifica aquí en el altar de bronce y cuya sangre derramada recoge, la lleve hasta el lugar santísimo y allí Dios otorgue todavía un año más de perdón a toda la nación. Y así el pecador queda representativamente en la presencia de Dios por medio del sumo sacerdote. Esta arca del testimonio representa el trono de Dios. Por eso ese es el lugar santísimo. Representa la presencia de Dios. Nadie podía entrar allí excepto el sumo sacerdote una vez al año para representar a todo el pueblo con sangre de inocentes. Este es el gran mediador humano por los pecadores. Pero este hombre también tenía que llevar sangre para él mismo, porque él también era pecador. Por eso las escrituras nos dicen allí en Hebreos que el sacerdote también llevaba sangre por su propio pecado y por el pecado de todo el pueblo, porque él mismo era pecador. Así, Dios entonces, por un año más, daba permiso a Israel de que siguieran ofreciendo corderos diariamente. Eso quiere decir que no era solamente un acto de un año y luego se acababa el funcionamiento del tabernáculo. No. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y Dios daba permiso por un año más de que el pueblo siguiera trayendo víctimas durante todo ese año para el perdón de sus pecados. Y así era como Dios renovaba por un año más el perdón, año por año. ¿Por qué ese sistema tan cíclico y temporal? Porque no había todavía aparecido un hombre perfecto que representara a los hombres, a la humanidad.
Mientras tanto, así, mientras aparece ese hombre perfecto, que es el que se le prometió a Adán que aplastaría la cabeza a Satanás, el que se le prometió a Abraham que bendeciría a todas las familias de la tierra, mientras no aparezca ese hombre perfecto, todavía ellos tienen que seguir con todos estos símbolos que muestran a futuro todo lo que haría una sola persona. Miren, aquí es de la entrada. Una sola persona sería la única puerta de salvación. Una sola persona sería el sacrificio que se ofrecería. Una sola persona limpiaría a los pecadores. Una sola persona traería luz al mundo. Una sola persona sería intercesor, oraciones ante Dios por los hombres. Una sola persona traería comunión entre Dios y los hombres. Y finalmente, una sola persona sería realmente el sumo sacerdote, el verdadero mediador entre Dios y los hombres, cuya sangre propia entraría a la misma presencia de Dios para lograr la salvación de los pecadores que están cubiertos por esa sangre del mismo. Todo esto significa que un solo hombre va a cumplir cada detalle de este ministerio en el tabernáculo. Aquí lo están haciendo muchos hombres y muchos accesorios, pero cuando venga ese prometido, él solo va a cumplir todo lo que este tabernáculo detalla. Esto es magnífico, esto es maravilloso. Muy bien. Ahora seguimos mirando una tercera imagen. Me dicen por favor si la están viendo. Sí, señor. Bien, perfecto. Ahora, quiero que vayamos a la Biblia. Vamos a ir a Levítico. Creo que ya no la están viendo, ¿verdad? Vamos a ir a Levítico prontamente. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 1. Levítico capítulo 1. Levítico está después de Éxodo. Recordemos, estamos viendo Éxodo. Ahora vamos a ir a el libro que le sigue, es decir, a Levítico. Vamos a ir allí prontamente. Levítico capítulo 1. Es importante este texto que vamos a leer porque allí se explica en un punto de tabernáculo, es decir, en la entrada, en un punto del tabernáculo que es la entrada, se explica lo que el pecador hacía, debía hacer allí. Así que muy atentos, vamos a estar mirando allí en Levítico capítulo 1. Alguien que me confirme que está ahí. ¿Estamos en Levítico 1? Sí, pastor. Perfecto. Muy bien. Sí. Gracias. Vamos a leer entonces Levítico 1 del verso 1 en adelante. Dice así. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo, es decir, que ya está construido. Desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, es decir, de vacas u ovejas, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, no hembra, sino macho sin defecto lo ofrecerá. Recordemos que todo lo que el Señor está aquí explicando y todo lo que ha venido detallando desde Adán y Eva es una prefiguración de lo que iba a ser el libertador venidero. Por eso tenía que ser macho. Macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Es decir, el pecador consciente de que ha violado la ley de Dios, consciente de su pecado, tanto externo como interno, se acerca al tabernáculo, va a la puerta, se encuentra con los sacerdotes y ofrece a aquel que lo va a representar a él. Así que si se acerca allí José, por decirlo de alguna manera, por poner un ejemplo, si se acerca allí José a la puerta del tabernáculo, entonces él ofrece una víctima y una vez el sacerdote toma esa víctima se toma por José. Ahora José es la oveja y José va a sufrir lo que merece en la oveja. Dice el versículo 4, y pondrá
su mano sobre la cabeza del holocausto, es decir, esto, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Expiación suya. La palabra expiación significa cubrir al pecador de la ira de Dios, cubrir. Eso quiere decir que una vez el pecador coloca su mano sobre la cabeza de la víctima que lo va a representar, hay un acto simbólico aquí. Miren esto. El acto simbólico es que ahora hay una transferencia de identidad simbólica. El pecador transfiere su identidad a la oveja y ahora la oveja es el pecador y el pecador ahora es inocente como la oveja. Es una transferencia legal, no es una transferencia real en el sentido, es real, pero no me refiero a real en el sentido físico. Es decir, no es que un ADN extrañamente se modifica, no, sino que legalmente, real y legalmente, en ese acto de obediencia a Dios, Dios toma legalmente, en este acto, que la oveja toma el lugar del pecador y el pecador toma el lugar de la oveja. Ahora, en el caso de José, por ejemplo, José entonces se ha acercado allí al tabernáculo de reunión, a la puerta, él ha hecho este acto y ahora él ha quedado como la oveja y la oveja sigue su camino hacia el Calvario, sigue su camino hacia el destrozamiento, hacia el cruento sacrificio como José. Esta oveja deja de ser oveja en la puerta y entra a ser José allí, pero la oveja quedó en José. Es un acto representativo. Es un acto sustitutorio. Esto es supremamente importante. Por eso el acto de colocar la mano sobre la víctima, como lo ordena Dios, es un acto simbólico y legal de transferencia de identidad a los ojos de Dios, para que el pecador pueda ser salvado. Y así entonces, volvemos a la imagen. ¿Me confirman, por favor, cuando la puedan volver a ver? ¿La están viendo? Sí, pastor. Sí, señor. Perfecto. Aquí vemos a una familia. Aquí vemos a un hombre, a su esposa y a sus dos hijos acercándose con la víctima y el padre de familia, por su familia, colocando sobre la víctima su mano en transferencia de identidad. Y aquí está el sacerdote viendo que los protocolos que el Señor ha ordenado se cumplan. Él está verificando que la mano sea puesta. Esto es muy importante porque se da la transferencia. Y solo hasta que eso se hace, entonces esos sacerdotes pueden después seguir adelante. Como ustedes ven aquí, en la puerta, aquí vemos a ese sacerdote y se puede seguir haciendo lo demás, que es sacrificar la oveja, luego traerla al altar del sacrificio, a este calvario de sufrimiento, y allí entonces se da la representación de este pecador aquí abajo. Muy bien. Esa transferencia es supremamente importante. Y así entonces vamos a ir sacando aquí unas conclusiones importantes. Nos estamos dando cuenta entonces que el pecador que quiere ser salvado debe llegar a la única puerta, y ya vimos eso de la única puerta en el arca. Esto es un tema recurrente aquí. Solo hay una puerta de salvación. Y en esa puerta de salvación, solamente un cordero inocente puede entrar, representando o sustituyendo al pecador, muriendo por él y luego dejando al pecador limpio para que pueda llegar hasta la presencia de Dios. Aquí representativamente en la oveja y en los sacerdotes y en el sumo sacerdote allí en el lugar santísimo. Esto es supremamente importante porque nos está enseñando un principio del tabernáculo de salvación, y es que el pecador no puede llegar al lugar santísimo, no puede llegar a la presencia de Dios aquí, saltándose por acá. ¡Pam!
o haciendo un hueco por aquí. No. El pecador que quiere llegar a la presencia de Dios tiene que comenzar por la única puerta y pasar por la muerte. No hay otro camino. Este es el único camino hacia el lugar santísimo. Por eso notarán que en la distribución que Dios reveló, el lugar santísimo es lo más alejado de la puerta. Y entre la puerta y el lugar santísimo hay un altar de sacrificio y hay otros accesorios que muestran que el pecador ha sido limpiado de su pecado y que puede ir a la presencia del Señor. Así que no hay pecadores que puedan saltarse por aquí y entrar a la presencia de Dios inmediatamente. El Señor mataba a quien intentara entrar sin los requerimientos de sangre y sacrificio que Dios había ordenado. Todo el que quiera ser salvado tiene que comenzar por aquí y obligatoriamente tiene que pasar representativamente por la muerte. Esto es muy importante. A la luz de que las personas en todas las épocas y en el 2021 también, y tal vez algunos de los que están aquí conectados, piensan que pueden acercarse a la presencia del Señor, piensan que pueden tener un acuerdo con Dios muy íntimo, muy personal, sin haber entendido qué o quién es esta puerta y lo que debe ocurrir aquí en el altar de sacrificio. Tengan en cuenta que esto enseña que no se puede llegar a la presencia del Señor, es decir, al lugar santísimo, si no se ha muerto, si no se ha pagado aquí en el lugar cruento del sacrificio. Pero un pecador no puede morir en sí mismo ahí porque no pagaría por nada, porque su sangre derramada es sangre pecadora. Por eso, en este lugar, el pecador tiene que ser representado por un inocente para que pueda llegar a la presencia de Dios. En términos sencillos, nadie puede llegar a Dios sin un mediador perfecto, inocente, que ponga su vida por el pecador. Nadie puede llegar a la presencia de Dios sin comenzar por aquel que es la única puerta. De aquí que se hace tan necesario que siempre enfaticemos la promesa del Salvador. Nadie puede salvarse por sí mismo. Solo Dios puede salvar a los pecadores. Y con el tabernáculo, el Señor está mostrando a su pueblo cada vez con más detalles cómo pueden ser salvados. Y quiero que recordemos esto, con más detalle, porque recuerden que en la Pascua, de manera esencial, Dios les recordó que no pueden ser salvos sino por el derramamiento de sangre de un inocente a favor de ellos, ¿verdad? Algo que ya sabían Adán y Eva, Caín y Abel, y todos los hombres hasta esta época. Pero ahora lo que el Señor está haciendo es esto mismo, pero con mucho más detalle visual para que entiendan la magnitud y la riqueza del plan salvador de Dios. Y por eso pone en funcionamiento todo este servicio sacerdotal, todos estos accesorios, para que ellos entiendan paso a paso, accesorio por accesorio, que todo esto es lo que debe darse para la salvación de ellos y que cumplirá un solo hombre, que sea perfecto cuando éste venga. Bueno, muy bien. Espero que en esta lección podamos hallar mayor significado de lo que es la redención, de lo que es la salvación, como Dios la ha explicado tan preciosamente con el tabernáculo. Ahora el pueblo de Israel ha aprendido dos cosas en el Sinaí. Primero, ha aprendido que son pecadores, no mini pecadores, no pecadorcitos, sino pecadores que han violado el estándar de perfección de Dios. Pero por otro lado, con el tabernáculo, han aprendido que pueden ser salvos aun cuando son pecadores, haciendo las cosas a la manera del Señor, es decir, confiando en la promesa del libertador venidero y mientras tanto ofreciendo a la manera de Dios en el tabernáculo lo que tipifica ese Salvador venidero, un perfecto, inocente, que derramará su vida, sustituyendo al pecador, para que el pecador no muera
y pueda ser salvado. Solo los que confían en tal promesa, solo los que hacen así las cosas a la manera del Señor, en este momento en que estamos viendo la historia de Israel en el Sinaí, allí podían ser salvados, solamente de esa manera. Y básicamente es la misma historia que hemos estado viendo desde el Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Un Salvador prometido, tipificado en inocente animal, derramando su sangre para que el pecador no muera, llevando el juicio del pecador. Así que Israel aprendió profundamente dos cosas en el Sinaí. La ley los mató, pero el tabernáculo, los sustitutos animales, les dieron vida. Y ahora, después de esto, Israel va a emprender su viaje hacia el norte, hacia la tierra de Canaán. Van a salir de Arabia Saudita y van a pasar por este desierto hacia la tierra prometida, a que se cumpla la segunda promesa, que es la de la tierra, en el orden de cumplimiento, ¿no? Porque ya se estaba cumpliendo la de una gran descendencia. Ahora la tierra, para que ya en su tierra luego viniera el Salvador prometido que bendeciría a todas las familias de la tierra. Bueno, muy bien. Hemos completado así aproximadamente una hora de clase. Espero que este tiempo haya sido muy productivo para todos, que también para usted se haya ampliado la visión del plan organizado de salvación de Dios para la humanidad. Todo esto que aprendieron los israelitas en el Sinaí es determinante y es prefigurativo de lo que ustedes y yo también necesitamos saber igualmente, pues el plan no ha cambiado. Los hombres todos somos pecadores y necesitamos la misma salvación, que no está en nosotros, está en la provisión de Dios. Es lo que estamos viendo. Un Salvador prometido. Así que les dejo en esta noche. Espero que descansen y que por favor piensen mucho en todas estas lecciones que estamos viendo y cómo cada una de ellas cada vez va enriqueciendo nuestra comprensión acerca de la manera en que Dios salva a los pecadores por medio de la promesa de un libertador. Bueno, mucho ánimo y buena noche para todos.